ha comenzado el reinado, el grito griego que nadie entendió y la boda donde ustedes y yo estamos invitados. Okay, voy a iniciar con este texto bíblico, que dicho sea de paso los vamos a ver en este estudio, pero igual voy a comentarlo como una introducción. Apocalipsis 19, 6 al 9 dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, aquí está hablando Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Aquí, mis hermanos, el apóstol Juan acaba en este contexto, el apóstol Juan acababa de presenciar la caída de Babilonia, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto en el capítulo 18, y vimos el primer gran aleluya, ¿verdad? Celestial, en el 19, 1 al 5. El cielo ha celebrado el juicio justo de Dios. Pero la alabanza, recordemos que no se detiene, se intensifica, una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Y aquí irrumpe con un nuevo aleluya. Pero esta vez no es solo por el juicio, es por algo aún más glorioso. El reinado de Dios ha comenzado. Entonces, el cielo, ¿verdad? Cambia de tema, ¿verdad? Cambia de tema. De la sala del tribunal pasa a la sala del banquete nupcial. Porque después del juicio, mis hermanos, viene la boda. Después de la destrucción de la ramera, viene la presentación de la esposa. Después de la aleluya, de justicia, viene la invitación a la alegría compartida. Amén. Bueno, voy a darles un breve resumen de lo que habíamos visto la semana anterior. Vamos a verlo. Bueno, y muy rápido, ¿verdad? En la semana anterior, en la última parte, ¿verdad? La semana pasada vimos, ¿verdad? Que el cielo era como un hervidero de alabanza. Escuchamos el segundo aleluya, vimos a los ancianos postrarse y recibimos la orden universal del trono, ¿verdad? Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Fue esto, cuando lo vimos y lo analizamos y lo estudiamos, fue como una sensación sobre la respuesta eterna y unánime a la justicia de Dios. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy, Luker? Bueno, hoy llega el momento, mis hermanos, más esperado de la historia. Después del juicio, después de la alabanza, viene la coronación. Apocalipsis 19:6 contiene una de las declaraciones más importantes de la Biblia, escrita, ojo, con una gramática explosiva. Luego, el tema cambia de la sala, como lo mencioné anteriormente, de la sala del tribunal a la sala del banquete nupcial. Y hoy vamos a descubrir por qué el cielo grita que Dios ha reinado y que son las bodas del Cordero y quiénes son los increíblemente bienaventurados invitados. Esta, mis hermanos, no es solamente profecía, es la historia suya. Y si usted pertenece a Cristo, le pregunto, ¿usted está listo para la fiesta? Bueno, vamos a verlo. Apocalipsis 19, ahora sí. 19, versículo 6 al 9, ya lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ver, dice el texto. Y oí, versículo 6 del capítulo 19, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hoy vamos a aprender muchas cosas y tienen que prestar mucha atención a lo que vamos a ver. El apóstol Juan aquí, mis hermanos, utiliza varios símiles, ¿verdad? Los símiles, para poder describir la escena del versículo 6. Y observemos el uso repetido de la palabra como, el símil como, ¿verdad? Del griego os. No es, pongan atención, no es una descripción directa, es Juan tratando de explicar algo que supera el lenguaje humano. Y esta es la cuarta vez que Dios es alabado con un gran aleluya. En este pasaje, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 1, el 3, el 4 y el 6, ahí ustedes lo vamos a ver. La alabanza vemos que no se detiene, no cesa, más bien se intensifica más. Ahora, ¿de dónde proviene esta alabanza? Aquí pregunto. ¿Por qué digo esto? Porque no es fácil identificarlo con total precisión. La primera intención sería, digamos, atribuírsela a los redimidos, ¿verdad? Que están en el cielo. Pero si nosotros hacemos un análisis más cuidadoso del versículo, nos obliga a dejar esa interpretación de lado. ¿Por qué, Luker? Porque la gran multitud del versículo 6 debe ser la misma que aparece en el versículo 1. Y allí se refiere indudablemente a ángeles, como ya lo habíamos visto. Además, mis hermanos, esa multitud hace un llamado a regocijarse y a dar gloria por la llegada de las bodas del Cordero. Y porque su esposa se ha preparado, que lo vamos a ver ahorita en el 19:7. Los redimidos, mis hermanos, recordemos, son la esposa. No, ojo, no son quienes anuncian la boda, sino quienes la protagonizan. Por lo tanto, lo más probable es que esta alabanza proceda de las huestes angelicales, que unen sus voces para formar un coro solemne que exalta y glorifica a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, para que lo tengamos ahí. Entonces, en tercer lugar, mis hermanos,
Si nosotros identificamos a esta multitud con los arpistas de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 2, también debemos concluir que lo más probable es que la alabanza de Apocalipsis 19:6 proceda de las huestes angelicales. Ellos, recordemos, unen sus voces para formar un coro solemne que exalta y glorifica a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho. Y observemos con mucho cuidado cómo el apóstol Juan describe la potencia del sonido. Dice que llegó a sus oídos. Y aquí el apóstol Juan utiliza tres imágenes impactantes. Vamos a ver la primera. La primera dice, oí como la voz de una gran multitud. El apóstol Juan no escuchó voces dispersas o desorganizadas. Escuchó lo que parecía un enorme coro que se oía como si fuera una sola voz. Es la unidad en la alabanza llevada a su máxima expresión. Miles de millones de seres celestiales cantando al unísono. Número 2, dice el texto, como el estruendo de muchas aguas. Bueno, esta imagen ya la había usado antes, ¿verdad, Juan? En el capítulo 1, versículo 15 y en el capítulo 14, versículo 2. No es el sonido, recordemos, no es el sonido de un arroyo, no, sino el rugir de una poderosa catarata. Es un sonido que no se puede ignorar, que llena todo el espacio, que sobrecoge el alma. Así, mis hermanos, es la alabanza del cielo, que es avasallante, gloriosa e imparable. Amén. Número 3, dice el texto, y como la voz de grandes truenos. El trueno, mis hermanos, en la escritura, presten atención, el trueno en la escritura es señal de la presencia y del poder de Dios. Aquí sugiere fortaleza y llamada de atención. No es un rumor lejano, no, es un estruendo que sacude las vidas. Esta frase, dicho sea de paso, se usa repetidas veces en el Apocalipsis con referencia a una intervención angelical. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, en el capítulo 10, 1 al 4 y en el capítulo 14, versículo 2. Entonces, mis hermanos, el gran coro de seres celestiales expresa un poderoso y estupendo aleluya. ¿Qué significa? Recordemos, aleluya, alabad a Yahvé. Eso significa. No es, ojo esto, no es una exclamación casual. Es un término cargado de significado en la tradición hebrea, por ejemplo. Dice, como ya nosotros, por ejemplo, lo hemos mencionado y destacado, esta expresión es clave, por ejemplo, es clave en los salmos Halel. Halel significa alabanza. En los salmos del 113 al 118, que son un grupo de 6 salmos que Israel cantaba en las grandes fiestas. También, mis hermanos, es el vocablo inicial de los salmos 106, 111, 113, 116 y 135. Y aquí en Apocalipsis 19, del 1 al 6, aparece 4 veces con una expresión suprema de alabanza. Es el gran himno triunfal entonado desde el cielo por 2 razones. Número 1, para celebrar la destrucción de Babilonia. Eso es algo indudable. El juicio sobre el sistema que corrompió la tierra. Y número 2, para anunciar la inauguración del reino de Dios en la tierra. Dice el texto, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ojo con esto, el coro celestial proclama con toda contundencia la razón por la cual Dios es alabado. El reino de Dios, mis hermanos, puede ahora reemplazar al demolido poder mundial que había dominado la tierra en oposición a Dios durante miles de años. El usurpador, ¿verdad? Ha caído básicamente. Y el rey legítimo, Jesucristo, viene y toma su lugar como debe de ser. Y observemos con mucho cuidado cómo es designado Dios en este versículo. Presten atención, dice, el Señor nuestro Dios todopoderoso. O si lo traducimos de una mejor manera, así como lo menciona el texto original, diríamos nuestro Señor Dios todopoderoso. Cada título, mis hermanos, tiene un peso específico. Veamos el primero. La primera palabra, Señor, viene de una palabra griega que es Kyrios, con K, Kyrios. Esta palabra equivale a Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento. Es el nombre del Dios autosuficiente, el que es fiel a todas sus promesas, porque Él es la fuente de todo ser. Y vemos otra palabra interesante, la palabra todopoderoso. Esta palabra todopoderoso viene de una palabra griega que es pantocrátor. Esta destaca la soberanía absoluta de Dios sobre el universo. Esta palabra, dicho sea de paso, aparece repetidas veces en Apocalipsis para afirmar que nada escapa al control de Dios. En el capítulo 1, versículo 8, capítulo 4, 8, 11, 17, 15, 3, 16, 7, 14, 20, el capítulo 16, 7 y versículo 14, y el capítulo 21, versículo 22 también aparece. Pero mis hermanos, y aquí estoy tratando de acelerar porque es mucho lo que tengo que ver y para no atrasarme, ¿verdad? Pero el corazón del versículo, de lo que estamos hablando, está en el verbo reina. Aquí hay que prestar mucha atención para lo que vamos a ver hoy. Aquí el corazón del versículo está en el verbo reina, de una palabra griega que es evasileusen. Evasileusen. Pongan atención. Este versículo, mis hermanos, es el clímax de la alabanza celestial. Ojo, no es solo que Dios, pongan atención, no es solo que Dios va a reinar en un futuro lejano. La multitud proclama su reinado como un hecho consumado en el momento preciso en que Babilonia cae y el reino de Dios se establece. Es el grito, mis hermanos, de coronación del universo. El usurpador, ¿verdad? Ha sido derrocado. El rey legítimo
toma el trono y el cielo, mis hermanos, estalla en alabanzas porque el reinado de Dios ha comenzado. Veamos esto para comprenderlo. Veamos la palabra clave. Ebasileusen, ¿verdad? Ha reinado o reina. Esto es como un hecho establecido. Veamos la morfología de esta palabra para poder comprenderla mejor. Viene de una raíz, esta palabra que es basileuo, que significa reinar, ser rey, ejercer soberanía. Está en un tiempo aoristo, está en tiempo aoristo, modo indicativo en voz activa. Ya hemos dicho qué significa el aoristo y hemos dicho que el indicativo es la declaración de un hecho real. Y en voz activa es Dios quien realiza la acción de reinar. Veamos esto. El aoristo, aquí vamos a ver algo interesante porque vamos a ver lo que es el tema del aoristo profético o el profético e ingresivo. Vamos a ver esto, vamos a irlo desarrollando para que ustedes lo sepan. Aoristo profético, que también lo hemos visto en cierta manera. ¿Qué es, Luker? Bueno, el usar el aoristo, mis hermanos, que normalmente describe una acción pasada y completada para declarar un evento futuro con tanta certeza que se presenta como ya cumplido. Eso es el aoristo. El aoristo no es algo que pasó en el pasado, es algo que se presenta como un hecho, como que si fuera pasado, pero es futuro. Ya hemos hablado de eso mucho. Por ejemplo, veamos esta imagen. Supongamos que eso es como el cheque cobrado por anticipado de la profecía. La promesa de Dios, es decir, la promesa de Dios es tan segura que en el lenguaje de la fe ya es historia, aunque todavía para nosotros no ha sucedido. Vean este ejemplo bíblico. Por ejemplo, en Isaías 9:6, que está escrito siglos antes del Apocalipsis, muchos siglos antes, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, eso es aoristo, aoristo profético. Un hijo nos es dado, aoristo profético. El profeta Isaías habla del Mesías futuro con la seguridad y la certeza gramatical de un hecho que ya ocurrió. Entonces, es para que lo tengan ahí presente. Luego, el aoristo ingresivo o inceptivo. ¿Qué es eso, Luque? Bueno, este es un uso especial del aoristo que enfoca el momento de inicio de una acción o estado. Esto no describe la duración del reinado, sino el instante preciso en el que comienza. Hagámonos esta idea. No es una foto de un rey en su trono, como en presente, no. Es la foto del momento exacto de la coronación, cuando la corona toca su cabeza y el heraldo anuncia y dice, el rey ha comenzado a reinar. Entonces, veamos este contraste. Él reina en presente, eso es un estado continuo, o sea, pero no. Pero cuando lo vemos como ha comenzado a reinar, es el aoristo ingresivo. Es el punto de partida decisivo. Y aquí muchos van a entender algo de lo que vamos a mencionar. Imaginémonos, por ejemplo, el anuncio de un nuevo presidente, por dar una idea. Supongamos que el presidente gobierna el país. Si lo vemos como un aoristo normal, puntual, el presidente asumió el cargo el 1 de enero. Estoy hablando paja, nada más, es para hacer una idea. Y aoristo profético más ingresivo, que sería en el caso nuestro. Veamos la situación, supongamos que es medianoche del 31 de diciembre. El nuevo presidente aún no ha jurado, todavía no ha hecho el juramento, pero los simpatizantes con fe total en la victoria electoral ya certificada, ellos gritan, ¿verdad? Los simpatizantes dicen, bueno, nuestro presidente ha comenzado a gobernar. Basileusen. Entonces, es profético. El acto de juramento es futuro, pero es tan seguro que lo declaran ya como un hecho real, como algo ya hecho. Y es ingresivo. ¿Por qué? Bueno, su grito no se enfoca en los 4 años de gobierno, sino en el punto de inicio inmediato de su reinado o de su presidencia, en este caso de esta analogía. Así básicamente es el cielo. Babilonia cae, el gran día de Dios llega y en ese preciso instante profético la multitud celestial clama y dice, ha comenzado el reinado soberano de Dios. Ellos no dicen reinará, que sería en futuro, ni está reinando, que es un presente continuo. Dicen, ha tomado el trono, que es el aoristo ingresivo, con la certeza de quien ve lo futuro como presente profético. Ahora, ¿por qué este aoristo profético e ingresivo es tan fundamental en eso que estamos estudiando? Bueno, número 1, declara un cambio de era. El aoristo ingresivo, mis hermanos, marca el fin de la usurpación de Satanás y el inicio formal del reinado directo y manifiesto de Dios. Es básicamente el clic histórico en el reloj de la soberanía divina. Número 2, la fe del cielo vence al tiempo. El aoristo profético muestra o nos enseña que la certeza de la promesa de Dios, por ejemplo, Salmo 93.1 y Salmo 97.1, es tan real para los seres celestiales que ya pueden hablar del futuro reinado en tiempo pasado. O sea, nuestra fe, mis hermanos, debe de aprender este tiempo verbal celestial. Creer de tal modo, de tal manera, que las promesas de Dios sean hechos, cumplidos en nuestra proclamación. Amén. Punto número 3. La alabanza se basa en un hecho decisivo. El aleluya, mis hermanos, no es por una esperanza vaga, es por un evento concreto y puntual que ya ocurrió en el plan divino. O sea, Dios tomó las riendas. Nuestra adoración debe basarse en los auristos ingresivos de la historia de la salvación. O sea, Cristo murió, auristo, resucitó, auristo, y ahora el Padre inició su reinado, auristo ingresivo profético. En resumen,
de Eva Sileucen es el grito de coronación del universo. Es la gramática de la victoria total. Dios cruzó el umbral y ahora reina. Y ese hecho, pongan mucha atención, ese hecho, aunque es futuro para nosotros, es tan seguro que el cielo ya lo canta como en tiempo pasado. Es decir, no ha sucedido. Claro, no, como hablan los preteristas y otros que dicen que el reino es ahora. No, no ha sucedido, pero ya se habla en el tiempo profético, se habla tan seguro en el espacio de Dios, ya es un hecho tan seguro que ya está consumado, nada más que no ha llegado para nosotros. Por ejemplo, un hombre que yo ya lo he mencionado en algunas ocasiones, un profesor llamado George Eldon Ladd, uno de los teólogos más respetados del siglo XX, lo expresa de esta manera, y abro cita y leo textualmente lo que él dice. Abro cita y dice: en esta coyuntura, en el Apocalipsis, el reino de Dios de hecho aún no ha sido plenamente establecido. Espera el regreso de Cristo, el encadenamiento de Satanás y la inauguración del reino mesiánico de Cristo. Acontecimientos que aún están por describirse. Esta es una declaración proléptica análoga con los anuncios en el capítulo 14, versículo 8 de la caída de Babilonia y en el capítulo 11, versículo 15, tocante al establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, el juicio de Babilonia ha sido anunciado como el primer gran acto en el establecimiento del reino de Dios. Los adversarios humanos y demoníacos tienen que ser removidos antes que el reino de Dios pueda prevalecer. Su destrucción es el comienzo de su reinado triunfante. Cierro cita de George Eldon Ladd. El profesor George Eldon Ladd identificó correctamente que Apocalipsis 19:6 es una declaración proléptica, un anuncio anticipado del reino de Dios que aún no se ha establecido plenamente en la narrativa apocalíptica. Entonces, para comprender esto, veamos la coherencia con la gramática griega. Ahora nosotros, aquí, yo en este estudio, les vamos a demostrar de manera o irrefutablemente por qué esta interpretación es la única coherente con la gramática griega y el testimonio histórico. El análisis del aoristo de Eva Sileucen como el ingresivo y profético no es una invención teológica, no es una idea o una invención teológica, no, es la lectura natural y llana del texto cuando se respeta su morfología y su contexto. La declaración de George Eldon Ladd no es una opinión aislada, es la conclusión lógica de quien toma en serio la gramática del verbo, el aoristo, no presente ni perfecto, la secuencia narrativa de Apocalipsis, o sea, los eventos del 19:11 al 21 y del capítulo 20 del 1 al 3 aún están por venir. Y número 3, los paralelos con otros anuncios prolépticos, como el capítulo 14, versículo 8 y el capítulo 11, versículo 15. El cielo, mis hermanos, canta que Dios ha comenzado a reinar porque el primer gran obstáculo, Babilonia, el sistema mundial rebelde, ha sido removido, ha sido quitado. Pero el reinado pleno espera aún la venida del rey y la atadura de Satanás es el comienzo del fin, no el fin mismo como tal. Veamos esto. Veamos esto. Veamos el auristo ingresivo. No está reinando, sino ha comenzado a reinar. Recordémonos eso. Veamos el análisis técnico del verbo evasileusen. Veamos su morfología. Evasileusen es un aoristo indicativo en tercera persona singular. El aoristo ingresivo inceptivo. Este es el enfoque en el inicio de la acción. Por ejemplo, el léxico griego-inglés de la Bauer-Danker Arndt Greenwich, por sus siglas BDAG, dice, el aoristo, dice así textualmente, el aoristo a menudo tiene un matiz ingresivo, comenzó a reinar. Repito, ese es el léxico del griego al inglés, ¿verdad? La BDAG, Bauer, Danker, Arndt, Greenwich, así, ahí se los voy a poner posteriormente, ¿verdad? Este es el léxico inglés, griego-inglés del Nuevo Testamento y de otra literatura cristiana primitiva. Otro punto, veamos el contraste gramatical definitivo. Si el apóstol Juan hubiera querido decir Dios está reinando, ojo, eso sería el estado presente continuo. Él hubiera utilizado la gramática, hubiera utilizado un presente indicativo, basileuei, reina continuamente. O el perfecto indicativo, que hubiera sido be basileuken, ha reinado y sigue reinando. Pero el apóstol Juan no utilizó esos. Curiosamente en la gramática, él no utilizó esos. Él usó un aoristo, evasileusen, que es una acción puntual, momentánea, de inicio. Y esta evidencia de uso paralelo, veámoslo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 19:14 dice, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando dice reine, es evasileusen. Auristo, ese es el auristo subjuntivo. Para un inicio, perdón, ese es para un inicio futuro de reinado, correcto, que ahí está bien. Luego, otra evidencia de uso paralelo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 dice, porque preciso es que él reine. Este es el presente subjuntivo para reinado continuo durante el milenio. Y el otro es Apocalipsis 11:17 que dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este es el auristo usado para una acción puntual tras el juicio. Entonces,
Ojo con esto. La posición del capítulo 19, versículo 6, yo ya lo había enseñado en otra anterior. Cuando edite el video, yo les voy a poner la imagen para que ustedes lo vean, por si no se acuerdan. Pero la posición de Apocalipsis 19:6 en la estructura quiástica de Apocalipsis confirma su naturaleza inauguradora. Acordémonos que el quiasmo la estructura quiástica era como una X. Ahí yo lo voy a poner para que ustedes vean la imagen. Entonces, quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera para que nos acordemos. Si ustedes logran recordar, el punto A, el capítulo 11, versículo 15, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de nuestro Señor. Luego el punto B, más abajito, pero ya siendo así como una escalinata. Así, el B, capítulo 12, versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación porque ha sido lanzado el acusador. Luego viene el C, capítulo 15 y capítulo 18, juicios de las copas. Y en el centro viene donde se cruzan, que sería el capítulo 19, versículo 6, ha reinado Ebasileusen, que es el auristo ingresivo. Luego, en la misma configuración de la X, ¿verdad? Voy a hacerlo así como una escalinata. Ya le dije A, B, C. Aquí está el punto del centro. Y luego venimos con C, C1. C1 sería el capítulo 19, versículo 11 al 21, la segunda venida y la batalla. Luego B1, capítulo 20, versículos del 1 al 3, Satanás es atado. Y A1, el capítulo 20, versículo 4, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ¿cuál es el centro de la X o de la estructura quiástica? Es el capítulo 19, versículo 6. Ahí lo voy a poner para que se acuerden, porque eso ya lo habíamos estudiado hace varios capítulos atrás. Entonces, el auristo Ebasileusen, en el capítulo 19, versículo 6, marca el punto de tono entre los juicios preliminares y el establecimiento visible del reino milenial. Ahora, yo no me voy a quedar nada más con esto. Yo voy a darles a ustedes aquí evidencia, testimonio histórico de los padres premileniales y de la gramática. ¿Oye? Vamos a ver el consenso de los padres más cercanos a los apóstoles. Número 1, veamos a uno. Papías de Hierápolis. Yo tengo en el canal, un estudio con respecto al premilenialismo. Ustedes lo pueden ver ahí porque ahí se tocan unos temas. Lo pueden ir a ver en la lista para que vean de qué se habla o de qué se trata esto. Adicional a esto, hay otro estudio que tengo en el canal que habla sobre las 4 posturas, digamos, en lo que es el abanico, ¿verdad?, de las posiciones escatológicas, para que ustedes puedan ir a verlo y puedan tener una comprensión mayor de esto. Ahora, veamos Papías de Hierápolis. Dice, este fue discípulo del apóstol Juan en el 70 al 163 después de Cristo. Este hombre es citado por Ireneo y dice, habrá un milenio después de la resurrección de los muertos cuando el reino de Cristo sea establecido físicamente en la tierra. Cierro cita. Interpretaba el reinado como futuro y terrenal, no presente y espiritual. Número 2, Justino Mártir, del 100 al 165 después de Cristo, en su escrito Diálogo con Trifón, en el capítulo 80, escribe y dice, leo textualmente lo que él dice, yo y otros que somos cristianos de mente recta, en todos los puntos estamos seguros de que habrá resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén que será reedificada, adornada y engrandecida. Este hombre afirmaba que no todos los cristianos ortodoxos creían esto, pero sí la mayoría de los que seguían la interpretación literal. Otro hombre, Ireneo de León, del 130 al 202 después de Cristo, en su escrito contra las herejías en el libro quinto, escribe y dice, leo textualmente, los justos reinarán primero en la tierra, resucitados, preparándose para la incorrupción durante 1000 años. Este hombre enfatizaba la futuridad del reino como parte de la recapitulación de todas las cosas. Amén. Ahora, veamos el testimonio de la iglesia primitiva sobre el reino futuro. Por ejemplo, la Didache, ¿verdad? A finales del siglo I, dice en una de sus frases, ahí dice, que tu reino venga, esa es la oración eucarística, y aquí utiliza el verbo, el teto, que es un auristo imperativo, es decir, venga. No dice tu reino ha venido, o tu reino está aquí, dice venga. Otro hombre, Clemente de Roma, en el 96 después de Cristo, en su primera epístola a los Corintios, él habla del reino como una herencia futura, no como posesión presente. Amén. Ahora, quiero presentarles porque estos puntos que estoy mencionando son críticos para algunas otras personas, ¿verdad? Que no logran captar o que son diferentes o que piensan diferente a nuestra postura. Entonces, hay algunas objeciones que las personas han hecho. Entonces, yo les voy a ir presentando algunas de las objeciones y la respuesta a esa objeción. Ahora, veamos la primera objeción. Pero, Luker, Hebreos 1.3 dice que Cristo se sentó a la diestra. ¿Eso no es reinar? Bueno, veamos la respuesta como tal. Hebreos 1.3 dice, se sentó a la diestra de la majestad. Aquí vemos cuando dice, se sentó, ekaticen, es un auristo. El auristo este auristo viene de ekatizo. Es una acción puntual de sentarse, no de reinar. Ahora, Hebreos nunca usa basileuo para la sesión actual de Cristo. No utiliza esa palabra en el griego. Hebreos 10
Versículos 12 y 13 dice, se sentó a la diestra de Dios esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. Dice, se sentó, es un auristo, a la diestra de Dios esperando en presente hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. ¿Cuál es la conclusión con esta primera objeción? Cristo está sentado como sacerdote. Hebreos 8:1, esperando para reinar. Objeción número 2. Pero Luker, Efesios 1:20 al 22 dice que Cristo está sobre todo principado. Veamos la respuesta a esta objeción. Efesios 1:20 al 22 describe autoridad posicional, no ejercicio administrativo. El texto dice sometió, y patexen, es un auristo, dice sometió todas las cosas bajo sus pies. Este es un auristo constativo, resume la obra redentora como un todo. La frase clave aquí es, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza sobre la iglesia ahora, cabeza sobre todas las cosas en la realización progresiva. Primera de Corintios 15, 25, 28 muestra la secuencia. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Porque preciso es que él reine, es el presente durante el milenio, hasta que haya puesto en el auristo a todos los enemigos bajo sus pies. El término auristo constativo no es una clasificación morfológica, sino una clasificación semántica o funcional. Es decir, mis hermanos, esta describe el uso que el autor hace del auristo en ese contexto específico. Entonces, aquí viene lo siguiente. Luker, ¿qué es entonces? ¿Qué es un auristo constativo? Bueno, el auristo constativo, también llamado auristo global o complejo, es aquel que presenta una acción en su totalidad sin enfocarse en su duración o desarrollo, sino como un todo completo. Para que ustedes tengan esta imagen ahí mental, es como tomar una fotografía panorámica de un paisaje completo. O sea, no nos enfocamos en los detalles de cada árbol, sino en la vista global. Efesios 1:22, el apóstol Pablo usa el auristo hipetaxen para decir que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y este auristo constativo resume toda la obra de exaltación de Cristo como un hecho completo y consumado desde la perspectiva divina, aunque la manifestación plena de ese sometimiento sea progresiva en la historia. Es decir, no ha sucedido como tal. Entonces, siguiendo en esta objeción número 2, pero Luker, Efesios 1:20 al 22 dice que Cristo está sobre todo principado. Veamos esta respuesta. Bueno, analicemos por aquello, analicemos qué dice realmente Efesios 1 del 20 al 22. No nos estamos desviando del tema por aquello. Dice, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sometió y petaxen todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vean lo que este texto sí enseña. Número uno, enseña autoridad posicional. Cristo, por su resurrección y ascensión, ha sido exaltado a una posición de autoridad suprema. Está sentado a la diestra de Dios en lugar de honor y poder. Número 2 de lo que sí enseña el texto, cabeza sobre la iglesia. El texto enfatiza que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Su señorío sobre la iglesia es una realidad presente. Número 3, el verbo sometió hipetaxen. Este verbo, ojo, está en auristo indicativo y su función aquí es constativa. Es decir, resume toda la obra redentora como un todo completo. Desde la perspectiva divina, la victoria de Cristo es un hecho consumado, aunque su manifestación plena sea progresiva. Ahora, ¿qué es lo que este texto no enseña? Vamos a ver qué es lo que no enseña. Número 1, no describe el ejercicio administrativo actual de esa autoridad sobre las naciones rebeldes. Número 2, no dice que las naciones ya estén obedientes. La historia demuestra lo contrario. Ahí se cae cualquier refutación. La historia muestra totalmente lo contrario, que son anticristo. Nadie quiere, todos rechazan a Cristo. Y número 3, no contradice la secuencia que Pablo mismo establece en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 28. La clave aquí, mis hermanos, Efesios 1 más Primera de Corintios 15 es la imagen completa. Pablo, el mismo autor, nos da la secuencia completa en 1 Corintios 15, el 25 al 28. Dice, porque preciso es que él reine, presente, acción continua, futura, hasta que haya puesto, ese es el auristo, acción completada, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, la armonía en esto es completamente perfecta. En este cuadro, que posteriormente se los voy a poner, vamos a ver Efesios 1 y 1 Corintios 15. Entonces, en Efesios 1, autoridad legal y posicional. 1 Corintios, ejercicio efectivo del reinado. Efesios 1, victoria decretada. 1 Corintios 15, victoria ejecutada. Efesios 1, Cristo exaltado. 1 Corintios 15, Cristo reinando. Efesios 1, cabeza de la iglesia. Ahora, 1 Corintios 15, rey sobre las naciones en el milenio. Mis hermanos, no hay contradicción.
Hay progresión. Cristo tiene toda la autoridad hoy, Efesios 1, pero ejercerá, mis hermanos, esa autoridad de manera manifiesta sobre las naciones durante el periodo del milenio. Vean 1 Corintios 15 y Apocalipsis 20. El aoristo y petaxen en Efesios 1:22 es la declaración de principio. El aoristo T o D, THE, en 1 Corintios 15:26 es la culminación de la obra. O sea, uno, mis hermanos, es la fotografía panorámica, el otro es el clic de la cámara, por así decirlo. Amén. Objeción número 3. Ay, pero Luke, el Apocalipsis 1:5 llama a Cristo el soberano de los reyes de la tierra. Veamos la respuesta. Apocalipsis 1:5 dice Jesucristo el soberano. El soberano viene una palabra griega que es oarjón, o arcón, ahí se los voy a poner, de los reyes de la tierra. Oarjón, ¿verdad? Es el que gobierna, el que rige. Este es un participio presente que indica cualidad inherente, no necesariamente ejercicio actual. Veamos este paralelo. Es como decir, un ejemplo, es como decir el presidente de la nación, aunque esté durmiendo, tiene el título, pero no está ejerciendo activamente. Entonces, la realización de ese título ocurre o sucede en Apocalipsis 19:16, cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, después de la segunda venida. Amén. Entonces, de esas tres objeciones, y para cualquiera, quiero aclarar algo. No somos enemigos si usted no cree como nosotros. No hay problema. Pero, si usted quiere decir, no, Luke, yo veo esto, ok, basado, para que usted pueda refutar lo que estamos hablando aquí. Basado en el análisis gramatical que yo ahorita les acabo de presentar, cualquier refutación válida de esta enseñanza que usted quiera refutar, usted debe de proporcionar evidencia específica en las siguientes áreas. Y usted lo puede hacer, nada más que lo tiene que presentar. Número 1, tiene que presentar, si usted quiere refutar esto, tiene que presentar precisión exegética del aoristo e Basileusen. O sea, tiene que presentar un análisis morfológico de Basileuo en fuentes lexicográficas en español como el diccionario expositivo Vine, diccionario manual bíblico Vila Esquayón o el nuevo diccionario bíblico CBC. Tiene que indicar la página específica que demuestre que el aoristo indicativo puede significar está reinando continuamente, en lugar de ha comenzado a reinar o acción ingresiva. El BDAG, el Bauer Danker Gingrich, es un léxico, como dije, griego-inglés fundamental para el estudio del Nuevo Testamento. Eso también lo pueden hacer, pero tiene que demostrarlo. Número 2, para que pueda refutarlo. Tiene que presentar una consistencia con el contexto y el canon. Usted tiene que explicar cómo la interpretación del reino presente armoniza con la secuencia narrativa de Apocalipsis 10, capítulo 19 y capítulo 20, donde el reino o el reinado milenial sigue, no precede a la segunda venida. Y con Hebreos capítulo 10, versículo 12-13, donde Cristo espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. Número 3, usted tiene que presentar una evidencia histórica o patrística contraria a la que nosotros mostramos. Usted tiene que citar documentos del siglo I o II después de Cristo, por ejemplo, la Didache, padres apostólicos, primeros credos, etcétera, que enseñen eso explícitamente el reinado presente de Cristo sobre las naciones como doctrina apostólica original, mostrando una cadena ininterrumpida desde los apóstoles. Y como número 4, usted tiene que presentar una coherencia con la gramática griega. Usted tiene que nombrar nombre de teólogo evangélico, conservador histórico, pre-1800, o sea, del 1800 para atrás, que enseñe que el griego Basileusen en Apocalipsis 19:6 debe de traducirse, está reinando en lugar de ha comenzado a reinar. Mostrando con esto, mostrando precedente histórico para dicha interpretación gramatical. Esos son los 4 puntos que usted, cualquiera que usted sea, y obviamente con todo respeto, y se le va a leer. Entonces, una objeción que no pueda proporcionar este tipo de evidencias solicitadas específicamente no es una refutación, sino una opinión. Y nosotros, ¿verdad? Como yo como persona y también nosotros como en la congregación, estamos abiertos a la corrección basada en la verdad verificable. Amén. Entonces ahí los dejo para que lo hagan. Ahora, la afirmación, por ejemplo, hablando George Sheldon Ladd, ¿verdad? Encuentra su confirmación más fuerte en la morfología verbal griega. El aoristo ingresivo, ¿verdad? Basileusen, en Apocalipsis 19:6, funciona como un marcador narrativo que señala el inicio del reinado visible de Dios, no su continuación. Entonces, en resumen de principios hermenéuticos confirmados en este punto. Número 1, el principio de progresión reveladora. Lo que en los evangelios era el reinado se ha acercado, ¿verdad? En Jiquén, que es en perfecto, en Apocalipsis se convierte en ha comenzado a reinar. Basileusen es el aoristo ingresivo. Número 2, el principio de consumación escatológica. El reino se manifiesta en etapas: semilla, evangelios, crecimiento, hechos, la iglesia, cosecha, segunda venida y banquete, milenio y eternidad. Y número 3, el principio de literalidad gramatical. Cuando la gramática es clara, el aoristo ingresivo versus el presente, continuo, etcétera, establece límites interpretativos que son infranqueables. Amén. Entonces, si Cristo, mis hermanos, ya estuviera
reinando sobre las naciones en el sentido amilenial y postmilenial, y lo digo con respeto, no los estoy en ofensa ni nada, el cielo no celebraría su inicio de reinado, es el auristo ingresivo en Apocalipsis 19:6, sino su continuo reinar, que es el presente o perfecto. El silencio elocuente de estos tiempos verbales en este versículo clave es el testimonio gramatical más fuerte a favor del premilenialismo. Amén. Anteriormente, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 17 se hizo, por ejemplo, el anuncio anticipatorio de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Allí, mis hermanos, vimos a los 24 ancianos, ¿verdad? Los representantes celestiales, alaban y glorifican a Dios clamando y dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, o sea, has comenzado a reinar. Notemos, por favor, mis hermanos, el paralelo con Apocalipsis 19:6. En ambos casos se usa el aoristo ingresivo para anunciar el inicio del reinado. Es la misma voz. Dios ha tomado su poder, el reino ha comenzado. Mis hermanos, debemos de recordar una vez más que el reinado del Mesías no termina con el milenio, sino que continúa por toda la eternidad. El milenio será el preámbulo histórico del reinado de Cristo, el tiempo en que su gloria y sus atributos serán exhibidos dentro del marco de la historia, antes de que la historia dé paso a la eternidad. Es como la luna de miel, mis hermanos, que sigue a la boda, pero el matrimonio continúa para siempre. El milenio es la manifestación visible y terrenal del reinado de Cristo Jesús, pero su reinado no cesa cuando el milenio termina, simplemente transiciona a su forma eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra. Vean lo que dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas, en el versículo 7 del capítulo 19, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Presten atención. Observemos que este versículo, mis hermanos, comienza con dos verbos en un modo especial. El subjuntivo exhortatorio. Ay, Luque, ¿y eso ahora qué? Vamos a ver. ¿Qué es el subjuntivo exhortatorio? En español, mis hermanos, y de la forma más sencilla. Nosotros en español tenemos varias formas de hablar y de expresarnos. Por ejemplo, en este cuadro que les voy a presentar, vamos a ver la forma, el ejemplo y el significado. Entonces yo les voy a decir, bueno, la forma, el indicativo, pero para no repetir todo, ¿verdad? El indicativo, luego el ejemplo, el gozo, y luego el significado declaró un hecho o declaró un hecho. Amén. Entonces, forma, ejemplo, significado. Entonces, indicativo, yo gozo, declaró un hecho. Y el imperativo, goza, doy una orden. Ahora, el otro, subjuntivo exhortatorio, es gocémonos. Invita a otros a gozarse juntos. Vea que vimos diferentes los tres. Uno es indicativo, el otro es imperativo, y el que estamos viendo aquí en ese texto es el subjuntivo exhortatorio. Es gocémonos. Invito a otros a gozar juntos. Amén. Entonces, mis hermanos, la clave está en la terminación mos. Cuando dice gocé, nos o mos. No es un yo individual, no es un usted como en orden, es nosotros juntos. Pongan atención, el griego, ojo, el griego usa exactamente la misma idea. Usa kairomen, gocémonos, y agaliomen, alegrémonos. Ambas palabras, ¿verdad? Griegas, tanto gocémonos como alegrémonos, ambos son subjuntivos exhortatorios en primera persona plural. Ojo, esta forma verbal se usa cuando alguien exhorta a otros a participar con él en cualquier acto o condición. No es una orden desde arriba, es una invitación desde adentro. Ahora, algunos dirán, ¿y Luque, por qué eso es tan importante? Bueno, es importante, ¿por qué? Porque, número uno, Dios quiere que nuestra alegría sea compartida. No dice cada uno por su lado, dice el texto, dice alegrémonos, ¿verdad? En comunidad, en familia, en iglesia. Número dos, el cielo nos incluye. Aunque nosotros estamos aquí en la tierra, la gramática griega celestial nos dice, este gozo es también para ustedes y para mí. Usted no es un espectador, nosotros no somos espectadores, somos participantes. Y número tres, es una fiesta a la que todos estamos invitados. Imaginémonos, mis hermanos, recibir una invitación que diga, festejemos mi cumpleaños. O sea, nos están diciendo, yo festejaré y quiero que usted conmigo festejemos juntos. Es lo que quiere decir. Amén. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos. Veamos este contexto simple para poder comprenderlo. En el cielo, mis hermanos, están muy felices, están contentos porque Dios ya comenzó a reinar. En lugar de decir, alégrense ustedes nada más, dice algo diferente, que nos incluye a todos. En el español tenemos tres maneras de hablar. Número uno, como en español, por ejemplo, yo como.
es un indicativo. O sea, cuento un hecho, yo como pan. Número 2, come, es un imperativo, o sea, yo doy una orden, tú come pan. Y número 3, comamos, exhortativo. Invito a hacerlo juntos, comamos pan, como cuando usted y yo decimos y queremos invitar a alguien a la casa, quiero que venga a la casa para que comamos, exhortativo. En el griego, dicho sea de paso, pasa algo igual. Por ejemplo, kairomen, que es gocémonos, no yo gozo ni goza. Y agaliomen, alegrémonos, no, yo me alegro, ni, o tampoco es, o ni alégrate, no. La clave, mis hermanos, está en la terminación mos, o alegrémonos, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces viene, goce es la acción de gozar y gocémonos nosotros juntos. Es decir, si nosotros agarramos y sumamos todo, ¿verdad? Agarramos las dos palabritas y hacemos gocémonos, gocémonos, yo me gozo y yo quiero que usted se goce conmigo. Es lo que quiere decir. Ahora, imaginémonos a 3 amigos en un partido. Este es un ejemplo así, ejemplos que se me ocurren así. A 3 amigos en un partido. Juan dice, ellos gritan de alegría. O sea, solamente describe como lo describe como que si fuera noticia. 2, Juan dice, griten de alegría. Les ordena como que si fuera un entrenador. Pero el tercero, Juan dice, gritemos de alegría. Aquí está el clic. Juan también va a gritar y los invita. Corre hacia ellos y va así, y va con los brazos abiertos y dice, vengan, gritemos juntos y brincan y dicen aleluya y se tiran al suelo y se alegran juntos todos. Amén. Otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Una mamá con sus hijos. La mamá le dice, coman la cena. Ella les ordena, pero quizás ella ya comió. Pero cuando ella dice, comamos la cena, ella también se sienta a la mesa con sus hijos y es compartido. Mis hermanos, así es Apocalipsis 19:7. El cielo no nos grita desde lejos, así como alégrense, alégrense ustedes allá abajo, mientras yo estoy así. No, nos invitan a su mesa celestial y dice, gocémonos todos juntos, nosotros ya empezamos, únanse a nosotros, vengan, es lo que quiere decir. Por eso, mis hermanos, estas palabras son tan especiales. Número 1, Dios quiere que nuestra alegría sea compartida. No dice que cada uno por su lado, usted allá en la esquina, como sucede en las iglesias, que hay grupitos, ¿verdad? Por un lado están los de alabanza, por otro lado los danzores o las danzarinas, por otro lado están los profesionales, por otro lado están los que no son profesionales y por otro lado, y amiguitos por todo lado. No, 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 no. En el cielo no es así. No, 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 no. Dios quiere que nuestra alegría sea compartida. Cada uno, él no dice cada uno por su lado, él dice, alegre, gocémonos en comunidad, en familia, en iglesia. El cielo nos incluye. Aunque nosotros estamos aquí en la tierra, la gramática celestial nos dice, este gozo es también para usted. Usted no es un espectador, usted es un participante. Amén. Me estoy dando a entender. Por aquello que Rose me diga ahí. Número 3, es una fiesta a la que todos estamos invitados. Imagine recibir una invitación, como dije ahora, y que diga, venga, celebremos mi cumpleaños o celebremos una boda. Te están invitando. Y te dice el que te invita, yo festejaré y quiero que usted festeje conmigo y que nos alegremos y que hagamos rumba y bailemos y hagamos, soy una serpiente que anda por el y todo ese tipo de cosas, ahí buscando una parte de su cola y todo eso, que hagan esos bailes todos ahí, que todos juguemos. Entonces, mis hermanos, la exhortación a la alabanza procede de la multitud celestial. Los verbos gozarse y alegrarse solo aparecen juntos en otro pasaje del Nuevo Testamento, Mateo 5:12, donde la causa del gozo es la grandeza del galardón celestial que espera a quienes fueron humillados y perseguidos por la causa de Cristo. Pero en Apocalipsis 19:7, sin embargo, la invitación es a gozarse y alegrarse. La invitación a gozarse y alegrarse se debe a la inminente celebración de las bodas del Cordero. La causa ya es completamente distinta, pero la intención del gozo es aún mayor. Los seres celestiales, mis hermanos, también hacen un llamado a dar gloria a Dios. Dice, y démosle gloria. Kaidomenten doxan auto. Dios es digno de ser glorificado por su gran obra de redención. La consumación de su plan eterno respecto a su iglesia está a punto de realizarse. La gloria, mis hermanos, la gloria a Dios es uno de los grandes temas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El sustantivo gloria viene de la palabra griega doxa y el verbo glorificar viene del griego doxazo. Se usan en Apocalipsis 17, unas 17 veces, perdón. Se usan en Apocalipsis unas 17 veces. Glorificar y alabar a Dios son considerados como la más elevada responsabilidad del hombre.
Vean Mateo 5:16, Romanos 1:21, 1 Corintios 6:20 y 1 Corintios 10:31. La gloria de Dios, mis hermanos, tiene que ver con la manifestación de sus atributos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Y Jesucristo es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3. En resumen, la gloria de Dios, mis hermanos, es la meta final del universo y de la historia. Amén. Porque dice el texto, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pongan atención. Esta fase es preposicional. Esta expresa la razón del llamado a gozarse, alegrarse y de dar gloria a Dios. El verbo han llegado, del griego el ten, es el auristo indicativo en voz activa de erkomai, que aquí ejerce una función profética o proléptica. Esta señala un acontecimiento tan real que aunque es futuro, se da por sentado como si ya hubiera sucedido. Lo mismo, mis hermanos, pasa con el verbo se ha preparado, ¿verdad? Que es etoimasen, eauten, es el auristo primero de indicativo en voz activa, seguido de un pronombre reflexivo. Dice el texto de Apocalipsis 19:7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Veamos esta cuestión aquí. El cielo nos está diciendo por qué nos debemos de gozar. Da dos razones usando palabras especiales que muestran que, aunque esto aún no ha sucedido en nuestro tiempo, para Dios ya es una realidad. Veámoslo para conocerlo. Veamos la frase preposicional. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? En griego es oti. Por ejemplo, para que tengamos la idea, este es el gancho de la razón. Este es el anzuelo. Como cuando un chiquito viene y pregunta y dice, ¿por qué nos vamos a ir al parque? Y usted le responde, porque ya usted terminó la tarea, entonces la voy a llevar al parque. En nuestro versículo dice, gocémonos porque han llegado las bodas. El porque conecta la alegría con su motivo. Sin este porque, la fiesta no tendría razón, no habría lógica. Amén. Viene el otro, veamos el otro, el segundo, han llegado, que es el aoristo indicativo en voz activa. Recordemos, esta palabra viene de el ten, han llegado, que es aoristo de erkomai. Es aoristo indicativo, es una foto, por así decirlo, es una foto de algo que ya sucedió, aunque para nosotros es futuro. Está en voz activa, o sea, las bodas mismas llegaron, no fueron traídas. Es interesante. Es como recibir un mensaje que diga, mira, tu hijo ganó el campeonato. Aunque el partido es mañana, hablamos con tanta certeza que usamos el pasado, así es el cielo, mis hermanos. Las bodas ya están ganadas en los planes de Dios. Vamos a ver el tercero. Se ha preparado, que este es el aoristo más el pronombre reflexivo. Aquí, esta palabra es etoimasen, eauten, ¿verdad? Se ha preparado, que es la parte número 1, preparó, es un aoristo indicativo activo. Y en la parte 2, a sí misma, que es el pronombre reflexivo. Combinado, todo junto suena, ella misma se preparó. Como básicamente esto es como una novia que ella misma se viste, se arregla y se compuso, se maquilla y hace ella lo hace todo por ella misma. Nadie tuvo que intervenir ni forzarla. Su propio amor por el novio la hizo prepararse, maquillarse, lavarse, hacerlo de una forma con un amor ella misma. Pensemos en este ejemplo, en un matrimonio real. La invitación, vamos a la invitación. La invitación aquí es la frase preposicional. ¿Por qué? Entonces dice, vengan a celebrar porque María y José se casan. El por qué es el motivo de la fiesta, porque diría, si no tuviera el por qué, diría, vengan a celebrar, María y José se casan. Dice, ¿por qué? Entonces, ese es el motivo de la fiesta. Número 2, la certeza, el aoristo profético, han llegado. Los papás de la novia dicen, ya llegó el día de la boda, una semana antes. Hablan con tanta seguridad, los pasteles están encargados, el vestido está listo, la iglesia está ya reservada, que usan el pasado para indicar algo futuro. Así es el cielo, mis hermanos. El plan de Dios es tan seguro que las bodas ya llegaron a su calendario. Número 3, la preparación. Este es el aoristo reflexivo. Se ha preparado. Presten atención a eso. La novia no dice, ay, mi mamá me preparó. No, la novia dice, yo me preparé. Fue su decisión, fue su esfuerzo, fue su amor. Mis hermanos, así la iglesia, la esposa, ella misma se hizo santa por amor a Cristo Jesús. Por eso este versículo, mis hermanos, es tan poderoso. Número 1, la alegría celestial tiene motivo. ¿Por qué? Porque no es una alegría vacía, tiene razón de peso. Las bodas de Cristo, cada aleluya en el cielo responde a un porqué divino. Número 2, el futuro de Dios es tan seguro que es como pasado. Dios ve el fin desde el principio. Si Él prometió bodas, para Él ya son realidad. Nuestra fe debe aprender esto, mis hermanos, creer de tal manera que las promesas futuras sean hechos consumados en nuestra boca. Número 3, la iglesia no es forzada, sino que se prepara por amor. Cristo no dice, yo la preparé a la fuerza. No,
Dice, ella se preparó, la iglesia. Nuestra santificación es nuestra respuesta activa al amor de Cristo. Somos la novia que se viste por amor, no una muñeca que la tienen que vestir. La iglesia se viste por amor a Cristo en santidad. Entonces, recordemos esto, gocémonos la invitación porque esa es la razón, ya llegaron, es la certeza absoluta, las bodas y ella misma se preparó, es la decisión de amor. Por ejemplo, mis hermanos, voy acelerando un poquito. Por ejemplo, Robert L. Thomas explica así la secuencia de los acontecimientos. Él escribe y dice, abro cita y leo textualmente lo que él dice, desde la perspectiva de la culminación de los acontecimientos de la séptima copa, las bodas finalmente han llegado. En un sentido, el día de las bodas del Cordero y su esposa es el día de su segunda venida, capítulo 19, 11, 21. Pero en otro sentido no tiene lugar sino hasta la consumación de los 1000 años, del 23, con la revelación de la esposa 21.1. La fase inicial de esta boda es ahora inminente, pero el relato no puede trasladarse inmediatamente a una descripción de la boda porque la derrota de los enemigos del Mesías, el milenio, el último esfuerzo inútil de Satanás y el juicio que precede la boda deben de venir primero. Cierro cita de Robert L. Thomas. Entonces, el texto, mis hermanos, habla de las bodas del Cordero y añade que su esposa se ha preparado. Sin duda alguna, mis hermanos, el Cordero se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo. La expresión las bodas del Cordero, mis hermanos, es una figura que denota la unión íntima e indisoluble de la comunidad de los redimidos con el Mesías. Pongan atención porque aquí hay dos cuestiones importantes que necesitan ser aclaradas y hay que aclararlas. Número uno, ¿cuándo tendrán lugar las bodas del Cordero? Y número dos, ¿quién es la esposa? Primera pregunta para responder. ¿Cuándo tendrá lugar? Bueno, respecto a la primera pregunta, este hombre llamado Robert H. Mounce, él hace el siguiente comentario. Abro cita y leo textualmente lo que dice Robert H. Mounce con respecto a esta primera pregunta. Dice, en tiempos bíblicos, un matrimonio implicaba dos acontecimientos principales, el desposamiento y la boda. Estos eran normalmente separados por un periodo de tiempo durante el cual los individuos eran considerados marido y mujer y como tales estaban bajo las obligaciones de fidelidad. La boda comenzaba con una procesión a la casa de la novia, que era seguida por un regreso a la casa del novio para la fiesta de boda. Por analogía, la iglesia, desposada con Cristo por la fe, ahora espera la parousia, cuando el novio celestial vendrá por su novia y regresará al cielo para la fiesta de boda que durará por la eternidad. Este hombre, Robert H. Mounce, él sugiere que las bodas del Cordero van a tener lugar después del traslado de la iglesia y que la fiesta o la celebración tendrá lugar en el cielo y durará por toda la eternidad. Por ejemplo, algunos expositores creen que el acontecimiento de las bodas tendrá lugar en el cielo, pero lo cierto, mis hermanos, es que el texto no dice a dónde va a ser. No dice dónde tendrá lugar dicho acontecimiento. Entonces no podemos especular. Lo que el texto sí indica. El texto sí indica, sin embargo, que sucederá después de la destrucción de Babilonia, es decir, posterior a la gran tribulación, ya que al final de la gran tribulación el Mesías vendrá a inaugurar su reino, su reino. Y lo más sensato es considerar que las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo después del rapto de la iglesia. Y la fiesta de bodas, por su parte, tendrá lugar en la tierra y coincidirá no solo con el tiempo del milenio, sino que también extenderá la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Amén. Entonces, y veamos esto. Las fiestas, mis hermanos, las fiestas de las bodas del Cordero tendrán su culminación después del milenio, cuando el resto de los fieles procedentes del periodo de 1000 años, ¿verdad?, del reinado mesiánico, se combine con los mártires y los otros santos para completar el cuerpo de los redimidos. Vean Apocalipsis 21, 2, versículo 2, versículo 9. La decisión aquí más sabia, y quiero aclarar esto, la decisión más sabia en este punto es incluir tanto el milenio como el nuevo cielo y la nueva tierra, como la prolongada fiesta de la boda del Cordero y su esposa. Vean el capítulo 19, versículo 9. Ahora, y el segundo tema o pregunta que debemos aclarar es, ¿quién es la esposa? Bueno, aquí vamos a ver algo interesante. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Israel es la esposa de Jehová. Por ejemplo, veamos el profeta y la referencia, Oseas, capítulo 2, 16, Isaías 54, 6 y Isaías 62, 5, Jeremías 31, 32 y Ezequiel 16, 7 al 14. Sobre esta base, pongan atención, sobre esta base, algunos concluyen que la referencia en Apocalipsis 19, 7 señala al pueblo de Israel que ha creído en el Mesías. Eso es lo que dicen algunos. Ahora, el Nuevo Testamento, por otro lado, mis hermanos, el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa de Cristo. Veamos esto, dice el texto, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, Efesios 5, 25 al 32, y Apocalipsis 19, 9, Apocalipsis 21, 2 y al 9, y capítulo 22, 17. Ahora, vamos a tocar otro punto aquí. Veamos el contraste entre Israel y la iglesia.
Israel, ojo con esto, yo aquí no estoy diciendo, nada más estoy mencionando lo que algunos mencionan y dicen, ojo, Israel, por un lado, Israel, y por otro lado, la iglesia. Israel, la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento. Israel, la iglesia, la esposa de Cristo en el Nuevo Testamento. Israel, la esposa infiel que vuelve a su marido, dice Jeremías 3, 14 al 20 y Oseas 14 del 1 al 9. La iglesia, la virgen pura desposada con Cristo, segunda de Corintios 11:2. Israel, ¿verdad? Bueno, aquí que ya lo vimos, la relación bajo el antiguo pacto y la iglesia, la relación bajo el nuevo pacto. Con este punto, así en conclusión, la iglesia, mis hermanos, está compuesta de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo y han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Es la esposa que se ha preparado para las bodas del Cordero. La iglesia, mis hermanos, será removida, como nosotros lo creemos, será removida antes de la tierra, será removida antes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18 y Apocalipsis 3:10. Como la esposa del Cordero, la iglesia será presentada delante del esposo de una manera gloriosa, santa y sin mancha para la celebración de las bodas del Cordero. Vean Efesios capítulo 5, 25 al 27. Quienes han puesto su fe en Cristo Jesús y por lo tanto forman parte de la iglesia, constituyen la esposa del Cordero, que se une con él de manera íntima e indisoluble en el momento de la celebración de las bodas. Aquí surge otra pregunta interesante. Entonces, Luker, ¿qué papel desempeña el remanente de Israel? Respecto a esta pregunta, mis hermanos, sobre el papel del remanente de Israel en las bodas del Cordero, Robert L. Thomas dice lo siguiente. Abro cita y leo textualmente lo que dice Robert L. Thomas. Dice él, así todo es incontrovertible que Israel aparecerá con la iglesia en la Nueva Jerusalén, que también es la esposa de Cristo. Las 12 piedras y los 12 cimientos de la ciudad, capítulo 21, versículo 2 y versículo 14, demuestran la presencia diferenciada de ambos grupos. De modo que la esposa de Cristo será un conjunto creciente de personas, con la iglesia funcionando como la esposa de Cristo durante esa fase de la fiesta de boda que transcurre durante el milenio. Pero con la integración del nuevo orden, capítulo 21, versículo 1, la esposa recibe el incremento de los redimidos de Israel y de todas las edades, incluyendo el milenio. Es posible, mis hermanos, que a la postre la figura de la esposa incluya a todos los redimidos. No obstante, Apocalipsis 19:7, la referencia es a la iglesia, es decir, todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo desde el día de Pentecostés y hasta que el Señor recoja a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 4:17, en el acto del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, mis hermanos, el tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar el juicio de las obras de los creyentes, es decir, el tribunal de Cristo. Vean 2 de Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Aquí es importante entender tres cosas. El creyente no será juzgado como tal delante del tribunal de Cristo, pero sí lo van a hacer sus obras. 1 Corintios 3, 11 al 15. El cristiano como individuo ha sido librado de todo juicio. Romanos 8:1. Y el regreso del Señor con su esposa. Una vez efectuado el tribunal de Cristo, mis hermanos, el Señor regresará a la tierra con su esposa, la iglesia, para la celebración de las bodas del Cordero, que durará todo el milenio. Ese es el tema que Juan considera prolépticamente en Apocalipsis 19, 7, 8. Amén. Ok, avancemos. Versículo 8, dice el texto. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ojo con esto, la expresión se le ha concedido del griego edote aute, sugiere un acto de la gracia de Dios. Los creyentes como individuos y la iglesia, como la esposa del Cordero, obtienen su limpieza espiritual por la gracia de Dios. Y es a través de la obra perfecta de Cristo Jesús que el creyente recibe perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Los méritos humanos, dicho sea de paso, son inútiles para conseguir la salvación. La salvación es un regalo de Dios que se recibe mediante la fe en la persona de Cristo Jesús. Vean Romanos 6:23, Efesios 2:8 al 10, Segunda de Corintios 5:21 y Tito 3:4 al 7. El lino fino y limpio y resplandeciente. Dice el texto que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mis hermanos, esto es por la gracia de Dios que la esposa del Cordero, la iglesia, se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Símbolo de la santidad que disfruta en su unión eterna con el esposo. La iglesia, la esposa de Cristo, está vestida de lino fino, puro y brillante. Veamos el contraste con la gran ramera. Hay un contraste que es evidente con el color escarlata y el oro de la gran ramera. Babilonia, la ramera, y la iglesia, la esposa. Babilonia, escarlata y oro. La iglesia, lino fino, limpio y resplandeciente. Babilonia, lujo y opulencia mundana. La iglesia, santidad y pureza. Babilonia, la ramera, corrupción y pecado. Y la iglesia, justicia y gloria. Ahora, ¿qué representa el lino fino? Mis hermanos, el lino fino representa las acciones justas del pueblo dedicado a Dios, es decir, es el carácter lo que forma la vestidura que adorna a la esposa de Cristo Jesús. La esposa, mis hermanos, estará vestida con vestimenta similar, ¿verdad? A
la de los 7 ángeles que llevan las 7 copas, Apocalipsis 15:6, y la de los ejércitos celestiales que acompañan al Señor Jesucristo en su segunda venida en Apocalipsis 19:14. El texto declara y dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. La expresión que encontramos aquí, que son las acciones justas, del griego tadikaiomata, podría indicar que los vestidos de la esposa están entretejidos de las innumerables acciones de obediencia fiel de quienes permanecen hasta el fin. Amén. Lo otro, gracia y obras, una relación armoniosa en este punto. Ojo con esto, la relación a las acciones justas de los santos no contradice en nada al hecho de que el creyente es declarado justo solo por la fe en Cristo Jesús, Romanos 5:1. La Biblia enseña ambas verdades en perfecta armonía. Vamos a ver la verdad y la base bíblica. El hombre no es salvo por obras, Efesios 2:8 y 9. El hombre es salvo para buenas obras, Efesios 2:10. La justificación es por fe, Romanos 5:1. Y las obras serán recompensadas, Primera de Corintios 3:11 al 15. Amén. Acciones justas como galardón. Aquí, mis hermanos, evidentemente Dios tendrá en cuenta las acciones justas de los creyentes, y estas entretejerán las vestiduras de los santos como un adorno de alabanza para la gloria de Dios. Vean Apocalipsis 14:13. Las acciones justas, mis hermanos, guardan relación con los galardones que Dios repartirá a los creyentes en el tribunal de Cristo. No, pongan atención, estos no son la base de la salvación, pero sí el material con el que se teje el vestido nupcial. Amén. Versículo 9, para avanzar. Dice el texto, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aunque el sustantivo ángel no aparece en el texto griego, se puede asumir que quien habla es el ángel intérprete mencionado en el capítulo 17. Por orden angelical, el apóstol Juan describe y dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Veamos la palabra bienaventurados. El vocablo bienaventurados viene de makairioi, se utiliza 7 veces en el Apocalipsis. Vamos a ver la referencia y el contexto. En la referencia, capítulo 1, versículo 3, el que lee y guarda la profecía. Capítulo 14, versículo 13, los que mueren en el Señor. Capítulo 16, versículo 15, el que vela y guarda sus ropas. Capítulo 19:9, los llamados a la cena. Capítulo 26, el que tiene parte en la primera resurrección. Capítulo 22:7, el que guarda las palabras de la profecía. Y capítulo 22:14, los que lavan sus ropas. El mismo término usado por Cristo Jesús en las bienaventuranzas en Mateo 5, del 3 al 11, es el mismo término y significa afortunado, dichoso, lleno de felicidad, los que han, ¿verdad? Los que han sido bienaventurados. Amén. La otra frase, los que han sido llamados. La designación de bienaventurados, mis hermanos, es decir, más que felices, es dada a quienes han sido llamados hoy que clemenoi, a la cena de las bodas del Cordero. Aquí, mis hermanos, hay algo que ustedes y yo tenemos que observar. Esto es un participio perfecto en voz pasiva. Vean esto. El tiempo perfecto, mis hermanos, denota la permanencia de la invitación, y la voz pasiva sugiere el origen divino de la misma. Cuando dice, bienaventurados los que han sido llamados, hoy que clemenoi, a las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. En el cielo, mis hermanos, están explicando quién recibe la máxima felicidad, o sea, bienaventurados. No son, ojo con esto, no son los que se invitaron solos o los que llegaron por casualidad, no, son los que han sido llamados con unas palabras griegas que guardan un secreto gramatical. Veámoslo. La palabra clave aquí es que clemenoi, que han sido llamados. Vamos a ver y hacer el desglose de la palabra técnica. Este es un participio, no es un verbo normal, de como llaman, no. Es un verbo convertido en adjetivo. En el español de nosotros, el hombre, por ejemplo, es como decir el hombre sentado, o sea, sentar, sentado. En el griego, kaleo es llamar o llamados. Ojo, número 2, está imperfecto. En el griego, el perfecto es la acción pasada más el resultado presente. Vean esta imagen, como un sello que fue estampado en el pasado y permanece marcado en el presente. Han sido llamados, significa pasado, recibieron la invitación hace tiempo. Y en el presente, siguen estando invitados el día de hoy. Amén. 3, es voz pasiva. El pasivo, ¿verdad? Reciben la acción, no la hacen, no son activos. Alguien lo hace. Ellos no lo hacen, no son activos. No es los que se llamaron a sí mismos, que sería activo. Sí es, lo correcto es, los que fueron llamados por otro, es pasivo. ¿Y quién es el que llama? Dios mismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula final en esto? Participio perfecto pasivo. Condición permanente que alguien más causó hace tiempo y sigue vigente. Imaginémonos una invitación para un banquete real. Número 1, el participio presente normal. Los llamados a la cena, como que si dijeran, los que están recibiendo la invitación ahora. Número 2, participio aoristo, pasado simple. Voy un poco rápido para poder terminar. Los que fueron llamados a la cena, invitación que ya pasó, pero quizás caducó.
Y número 3 es el participio perfecto pasivo, que es el caso que estamos estudiando. Los que han sido llamados, es pasado. El rey les envió la invitación hace meses o hace años. Ese es el perfecto. Presente, la invitación sigue válida hoy. Perfecto. Y es pasivo porque el rey los invitó. No fueron ellos mismos ¿verdad? No fueron ellos mismos que se invitaron, fue el rey. Es como tener una tarjeta, ¿verdad? Dorada que dice invitación emitida por el Palacio Real el 1 de enero, válida por siempre. Algo así. Entonces, vean esta, por ejemplo, una analogía universal. En presente, los estudiantes inscritos, o sea, se inscribieron este semestre. Pero si es perfecto pasivo, los estudiantes que han sido admitidos pasaron el examen hace años y siguen siendo alumnos de por vida. Por ejemplo, veamos esto un ejemplo bíblico familiar. Es como el nombre escrito en el libro de la vida, Apocalipsis 3:5. Una vez escrito en el pasado, permanece escrito en el presente y Dios lo escribió. Ese es el pasivo. Dios fue el que lo escribió, yo no lo escribí. Amén. Dice el texto, no, perdón, al revés. Porque esta gramática es una buena noticia. Bueno, número 1, la llamada de Dios es permanente. No es Dios te llamó una vez y se le olvidó y, no, yo no sé quién es usted. No, es Dios te llamó y esa llamada sigue en pie al día de hoy. Aunque usted dude, su invitación no caduca. Número 2, el origen es divino, no es humano. Nosotros no nos invitamos al cielo, Dios nos invitó. La voz pasiva, ¿verdad? De esta palabra nos recuerda, Él te eligió a ti y me eligió a mí. Eso es gracia, no mérito. Y número 3, la bienaventuranza es para los ya invitados. Entonces, mis hermanos, la felicidad suprema no es para los que esperan ser llamados, sino para los que ya están en estado de llamados en el perfecto. Si usted, mis hermanos, si usted ya aceptó a Cristo, usted ya es, ¿verdad? De estos llamados, ya ha sido llamado y usted sigue siendo llamado. Amén. Entonces, cuando usted sienta, cualquiera que esté viendo esto, cuando usted sienta que usted no merece estar en la fiesta de Dios, recuerde el participio perfecto pasivo de que Kleimenoi. Dios ya te llamó. Ese llamado sigue vigente y Él fue quien lo hizo. Tu lugar está reservado eternamente y el lugar mío también. Amén. Aunque existen distintas opiniones, mis hermanos, respecto a la identidad de los llamados o invitados a las bodas del Cordero, la interpretación más congruente con el contexto es la que sugiere John F. Walvoord. Y dice, abro cita y leo textualmente lo que dice John F. Walvoord. En este versículo, igual que en los versículos 7 y 8, la esposa del Cordero es diferenciada de los asistentes a las bodas. La esposa, evidentemente, es la iglesia y los asistentes a las bodas son los santos de las edades pasadas y futuras. Entonces, veamos esta distinción entre la esposa y los invitados. De tal manera, mis hermanos, que en la manera tradicional del Oriente Medio, Juan, el apóstol Juan, describe en el gran acontecimiento la unión del Cordero con su esposa, la iglesia. Entonces, el elemento, la esposa es la iglesia, ¿verdad? Y los invitados son los santos de las edades y futuras, no la iglesia. Veamos la secuencia de la boda. Primero, tiene lugar las bodas en sí. Este acto va a suceder en el cielo. 2, después, ¿verdad? Sucederá la fiesta o banquete de las bodas. Esa celebración tendrá lugar en la tierra. Eso es lo que dicen muchos eruditos, ¿verdad? En la cultura hebrea, dicho sea de paso, la cena de bodas comenzaba hacia el anochecer del día de la boda y duraba varios días y era una ocasión de gran júbilo. Ahora veamos el significado en Apocalipsis. Aquí en el Apocalipsis, mis hermanos, las bodas son el comienzo del reino terrenal de Dios. La esposa es la iglesia en toda su pureza y los convidados de las bodas serán aquellos que han confiado en el Mesías, pero que no forman parte de la iglesia. Esos son los amigos del esposo, quienes recibirán el honor de ser invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dice el texto, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O mejor dicho, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Con esta frase, mis hermanos, el ángel afirma de manera contundente el origen divino de la revelación que ha transmitido al apóstol Juan. Podría referirse aquí a la totalidad del libro del Apocalipsis, pero parece ser más acorde con el contexto. Sin embargo, tomar el trozo que comienza en el capítulo 17, versículo 1, como el antecedente inmediato de la expresión estas palabras. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios en Apocalipsis, mis hermanos, hay que verlo aquí. Debemos observar que a través del Apocalipsis se reconoce la autoridad y la fidelidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿dónde? Vamos a ver la referencia y el contexto. Capítulo 1, versículos 2, 3 y 9, el testimonio de Juan. Capítulo 6, versículo 9, los mártires por la palabra. Capítulo 17 y 17, las palabras de Dios se cumplen. Capítulo 24, los que guardaron la palabra. Capítulo 21, 5, estas palabras son fieles y verdaderas. Y capítulo 22, 18 al 19, advertencia sobre añadir o quitar. En este versículo que estamos estudiando, del capítulo 19, 9, el mensajero celestial, ¿verdad? Coloca el sello de la verdad divina sobre la totalidad de la serie de las revelaciones que se completan con el pasaje del capítulo 17.1 al capítulo 19.9.
El libro del Apocalipsis, mis hermanos, pone de manifiesto de manera terminante el cumplimiento de las profecías de manera literal. Las escrituras no reconocen ninguna otra manera de cumplir lo que anuncia de antemano, aparte de un cumplimiento normal. Entonces, el uso, mis hermanos, de las figuras de dicción y de símbolos en el Apocalipsis en modo alguno contradice o interfiere con el cumplimiento literal de sus profecías. Es precisamente el cumplimiento cabal de las promesas de Dios donde se demuestra la veracidad de su palabra. Amén. Y para cerrar, mis hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Llegamos ya al clímax de la escena celestial y a una de las promesas más dulces. Uno, el grito de coronación en el versículo 6. Una multitud como el sonido de truenos y de muchas aguas proclama, aleluya, porque el Señor ha reinado. Este auristo, mis hermanos, ingresivo profético declara el inicio del reinado visible y directo de Dios como un hecho tan seguro que se narra pasado. Dos, la invitación a la alegría compartida en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Son subjuntivos exhortativos en primera persona plural. Una invitación a gozarnos juntos con el cielo, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ambos auristos prolépticos. 3. La vestidura de la esposa, versículo 8, lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, concedido por gracia. Y número 4, la bienaventuranza suprema, versículo 9. Bienaventurados los que han sido llamados. Es un participio pasivo, una llamada divina emitida en el pasado que permanece vigente para siempre. Son los invitados a las cenas de las bodas. Amén. Entonces, mis hermanos, escuchen muy bien esto y cierro. Bienaventurados los que han sido llamados. Esa bienaventuranza es felicidad suprema, es una invitación y es para los que han sido llamados. No para los que se autoinvitaron. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo se recibe esta llamada? ¿Cómo se recibe? Por la fe en el Cordero Jesucristo. Él es el esposo que pagó la dote con su sangre. La iglesia, todos los creyentes, es la esposa. Pero hay más invitados, todos los redimidos de todas las edades que se regocijan en la fiesta. Hoy, mis hermanos, la llamada sigue en pie. Es perfecto. Tal vez usted sienta que usted no merece estar en una fiesta tan santa, probablemente. Pero la vestidura, las acciones justas, nos es concedida por gracia, basada en la justicia de Cristo. Su lugar en la boda no depende de tu ropa, sino de aceptar la invitación del esposo. Les pregunto, ¿usted responderá a su llamado? Fuera de esa fiesta solo queda la oscuridad, el llanto y el crujir de dientes. Adentro hay alegría eterna. Y les pregunto, aceptará usted la invitación a las bodas del Cordero? Se lo dejo ahí. Amén. Vamos a orar para terminar. Bueno, bendito Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, por la instrucción, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Qué hermoso, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder vestirnos de santidad, Señor. Como dice tu palabra, la novia es la que se ha vestido por amor a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que tomemos, Señor, esa santidad, las acciones justas, Señor, de verdad, para poder estar delante de ti, puros y santos. Gracias por esa invitación, Señor. Gracias porque, aunque todavía no hemos llegado, llegaremos y siempre estará nuestro lugar ahí. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, hermanas, donde quiera que se encuentren, Señor. Donde estén, Señor, abrázales, bendíceles, llénales de tu gracia y de tu presencia, Señor. Y que la bondad, Señor, del Todopoderoso esté con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, nos vemos la siguiente semana. Dios primero, lunes, tenemos la oración a las 8 de la noche en vivo aquí mismo por el Facebook. Y pueden mandar sus peticiones aquí por el inbox o escribir directamente al WhatsApp de la congregación, que está igual aquí en el perfil de Somos Comunidad Cristiana José. Les amamos un montón, les bendecimos, pasen buenas noches. Chao.